Buenos días, les saluda Vanessa Flores. Información al instante a esta hora en vivo y directo con nuestras unidades portátiles desde el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, donde los expertos brindarán un informe acerca del clima y de la actividad sísmica. Adelante. La profundidad del epicentro del sismo fue de 40 kilómetros, pero tenemos que tener presente, eso es el hipocentro, solamente un punto. El terremoto es el movimiento en una falla, prácticamente donde se quiebra la roca en la profundidad de la tierra, en una zona muy grande que tiene una extensión de como 150 kilómetros o 200 kilómetros en largo y como 40, 50 kilómetros en la profundidad, un plano prácticamente. Entonces, este terremoto es parte del movimiento entre las placas Cocos y Caribe. Es el movimiento típico aquí en Nicaragua, El Salvador, Centroamérica. Y en esta zona tenemos que esperar terremotos, pero muy fuertes. No fue el terremoto más fuerte que conocemos. Más tarde voy a dar un listado de terremotos, pero con 7.3 ya es una magnitud bastante fuerte. El sismo fue sentido en prácticamente toda Centroamérica, más fuerte en la zona del Golfo de Fonseca, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Causó daños, pero daños moderados. Fue sentido también en Guatemala, Costa Rica, inclusive en Panamá y México. La intensidad máxima, intensidad Mercalli, fue de 7 y de eso se deben también los daños que observamos. Hay ahora una gran cantidad de réplicas en la zona del terremoto, pero dada la distancia de más de 60 kilómetros de la zona epicentral a las estaciones más cercanas, nosotros no registramos todas las réplicas. Entonces en INETER tenemos una cantidad de réplicas registradas. Son magnitudes bastante bajas, entre menores de magnitud 5, entonces no llega a 5. Estas réplicas nos parecen muy bajas y realmente esperamos en los próximos días y semanas réplicas más fuertes todavía. Esas réplicas podrían tener magnitudes de 6 o inclusive más. No van a causar daños y tampoco van a causar tsunamis. Hay una muy baja probabilidad inclusive para una réplica de magnitud 7. Esta sí podría causar daños, pero realmente es improbable. El mecanismo de un terremoto en la zona de subducción puede ser variado. Puede ser que se quiebre la roca en la placa del Cocos que viene del océano y después se hunde en la profundidad de la tierra. Puede ser que sea en la zona donde ambas placas Cocos y Caribe se tocan, friccionan, o puede ser en la placa de Caribe. Según los registros que tenemos ahora procesados, pueden ser dos posibilidades. No es un terremoto de fricción entre la Cocos y Caribe, sino puede ser un terremoto en la Cocos o una falla en la Caribe. Eso todavía no pudimos diferenciar. Ahora, terremotos anteriores en esta zona. Esa es una de las zonas más activas en toda la Tierra.
Tuvimos ahora el terremoto magnitud 7.3, en el 2012 un terremoto de similar magnitud, pero tuvo un mecanismo extraño que se llama terremoto lento. No causó ninguna afectación sísmica, no fue sentido casi, muy poco sentido, pero causó un tsunami de 5 metros de altura que afectó El Salvador en algunas partes de la playa y Nicaragua también, zonas muy limitadas de la playa en occidente de Nicaragua. En el 2001 ustedes se acuerdan del terremoto de magnitud 7.7, muy destructivo, mucha destrucción en todo el país de El Salvador, y en San Salvador, en un sector que se llama Santa Tecla, el terremoto desencadenó un deslizamiento que mató a centenares de personas. En el 92 hubo cerca del epicentro de hace 2 días el terremoto que causó un tsunami en Nicaragua. Otra vez un terremoto llamado lento, casi no fue sentido, muy poco sentido, ninguna afectación sísmica, pero olas de tsunami de 10 metros de altura y 170 muertos en la costa del Pacífico en Nicaragua. En el 1900 teníamos el informe desde INETER con estimaciones y comparaciones en otros años en cuanto ha sido la actividad sísmica en nuestro país, comparándola con toda lo que es Centroamérica. Nosotros vamos finalizando este enlace pendiente, así que en breve volvemos a interrumpir programación para llevarle cómo avanza también el clima desde INETER y además de las medidas de seguridad, cómo se están preparando ya en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino con el virus del ébola, si posiblemente se llegara a presentar en la región. Dimos la alerta, fue una alerta correcta. Bueno, el más fuerte de estos terremotos en la misma zona fue el de 2001, tuvo una magnitud de 7.7. 7.7 en comparación de 7.3 significa que la energía emitida en 2001 fue mucho más fuerte, unos como 10 veces más fuerte que en este año. Ahora, en el 2001, que podemos tomar como referencia, el terremoto provocó réplicas no solamente en el océano, sino también en la placa del Caribe, digo El Salvador y Nicaragua. Provocó réplicas en El Salvador que llegaron a tener la magnitud 6.6 en la cadena volcánica de El Salvador y causó muchos daños, inclusive muertos. En Nicaragua, 2 días después del terremoto de 2001, tuvimos pequeños sismos en el volcán Apoyeque. Primero un enjambre y después de algunos días tuvimos un sismo de magnitud 5.2 en el volcán Apoyeque. No fue tan destructivo, pero asustó bastante. Entonces, con esta experiencia, tenemos que estar preparados para actividad sísmica más pronunciada en El Salvador, en Nicaragua, en la zona de los volcanes. Es bien posible. Bueno, esto es más o menos la información que les queríamos dar a conocer. Entonces nosotros tenemos ahora un sistema bastante bueno de monitoreo, de alerta temprana, de información sobre el sismo. Informamos bastante rápido, pero es un sistema no ideal. No pudimos, saber si viene o no un tsunami.
dimos la alerta sin tener esta información. Esto es normal hoy día todavía. No hay métodos científicos que permiten predecir con exactitud si un tsunami está en camino o no. Hay métodos en desarrollo y nosotros estamos observando qué están haciendo en otros países y en el momento determinado vamos a tratar de conseguir estos dispositivos científicos para poder predecir con certeza la ocurrencia o no del tsunami después de un terremoto fuerte. En cuanto a la información sísmica, estamos prácticamente a la altura mundial. Nuestro sistema, nuestra red sísmica y nuestra central sísmica es igual como la de todos los países de Centroamérica, mejor que algunos países de Sudamérica y está a la par de los países en Europa o Norteamérica. Estamos mejorando, queremos dar la información todavía en mejor calidad para que ustedes tengan en la página web de INETER información gráfica que pueden usar en sus reportes y eso en tiempo real. Una cosa que queremos mejorar especialmente es saber en el momento cómo fue el impacto del sismo. Nuestra red sísmica todavía en gran medida es una red científica y todavía faltan elementos que puedan dar información más práctica a ustedes y también a las autoridades. Más práctica significa saber cómo el terremoto impactó en las ciudades. En este proceso estamos. Muchas gracias. Bueno, se han dado centenares y miles de réplicas, pero no los registramos porque nuestras estaciones están en tierra y hay una distancia de como 70 kilómetros del epicentro hasta las estaciones. No es como en abril, donde las estaciones estuvieron a 3, 4 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, por eso solamente registramos hasta el momento 13 réplicas directamente en la zona del terremoto de hace 2 días. Y también hay otros sismos a mayor distancia que no podemos decir exactamente si pertenecen al proceso o no. Entonces, 13. Ok, gracias. Gracias.